Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Y ya estamos grabando de nuevo. Otro día más. Aquí estamos hablando de los temas que se les ocurren a estas dos personitas por estas cabecitas, ¿no? De todo. Efectivamente. Si lleváramos a cabo todas las ideas que se nos ocurren, madre mía, saldría cada cosa. Bueno, tendríamos que vernos todos los días. Menos mal que la una modera un poco a la otra ante las locuras, porque si no esto podría ser un despropósito enorme. Y estaríamos todos los días viéndonos. O sea, tú lo tienes inviable, claro. O sea... inviable. Imagínate, igual algún día esto da tanto dinero que podemos dedicarnos solo a esto. ¿Qué te parecería? Mucha versión también. Sí, pero me gustaría. También. O sea, no te diría yo que no firmo ahí. Sí. Y hacer eventos presenciales, soñar gratis. Así que, bueno, trabajaremos por intentar haceros llegar toda esta información. Efectivamente. Venimos con energía de año siempre. Nuevo proponiéndonos cosas bien grandes. Totalmente, como siempre. Cada año, pues, un reto nuevo y lo afrontamos, pues, con el mayor ánimo, depende del día. Depende del día que nos toque. Ahora que estamos en una buena racha, pues tiramos de buenas. Eso es y listo. Y traemos el tema de hoy, que es algo un poco de lo que se habla poco, eso para empezar. Un poco diferente a lo que se suele ver, ¿no? Que es la alimentación en las personas mayores. Que tú dirás lo importante que es y quién habla de esto. Y lo olvidados que los tenemos. Lo olvidados que los tenemos, que es lo que más... Al final está costándonos y que nosotros traemos esto aquí a la mesa sabiendo que lo que nos veis sois gente joven, ¿vale? Y queremos un poco que vosotros también tengáis ese concepto y esas ideas para poderlas transmitir a los mayores, porque nos encantaría que todas vuestras yayas nos escuchasen. Oye, yo firmo ya, pero sí que es verdad que sobre todo os necesitamos a vosotros como vía de llegar a vuestros más mayores y la importancia de la alimentación en esa edad. Exactamente, que es mucha y que muchas veces pues vemos la alimentación como una parte de bajar peso, de estética y demás, pero que hay mucho más allá, ¿no? Y la calidad de vida que podemos tener desde que somos jóvenes alimentándonos bien es muy importante para luego lo que vendrá después, ¿no? Para la vida más adulta, ¿no? Para la tercera edad y claro, evidentemente pues todas esas papeletas que tú vas echando durante toda tu vida hacen que tengas más probabilidades a tener mayores problemas luego posteriormente. Entonces... No es tontería que la vida va pasando y en algún momento vas a ser una persona mayor. Así que te lo presento. Toma nota, efectivamente. Por supuesto. Y comenzamos con nuestra frase de la semana. ¿Qué? La digo yo. Sí. Que no es la cantidad, o sea, la frase es, no es la cantidad de años vividos, sino la calidad de los mismos. ¿Qué frase? O sea, tremenda. Totalmente. O sea, sintetiza de una forma tan brutal el mensaje que realmente al final queremos nosotros también transmitir en el podcast de hoy, de que está fantástico vivir 700 años, oye... 700, yo no quiero vivir tantos, tú, loca. Está muy bien vivir más años y tener la posibilidad de explotar esa jubilación el máximo posible, pero ¿de qué forma? Claro, con qué calidad nos estamos viviendo. No es lo mismo vivir los últimos 30 años de tu vida con una calidad que tienes una gran dependencia y que al final no puedes, pues no tienes esa independencia, no puedes hacer las cosas más básicas de tu vida que realmente pues vivir los años que vivas, ¿no? Y vivirlos pues con una calidad de vida, claro. con poder disfrutarlos, claro, ¿no? En cierta manera y disfrutar de los tuyos. Claro, mucha gente se deja, venga, pues cuando me jubile voy a hacer muchas cosas, pero es que si luego cuando llegas a la jubilación llegamos jodidos, mis niños, necesitamos cuidarnos antes para poder prevenir y para poder disfrutar al máximo de los años en los que, pues, que tanto hemos deseado durante toda nuestra vida laboral, ¿no? Y como nosotras somos patronas de las causas perdidas. No me lo esperaba para nada. Joder, es que ahora me da la risa. Es verdad, porque al final nuestra labor es una labor de prevención. No te rías. Es real. Es decir, es una labor de prevención. Entonces al final es una cosa que tú tienes que hacer y trabajar antes de que te suceda pues esa enfermedad. Evidentemente, si tú también tienes un problema, puedes hacer algo por intentar mejorar eso.
Continúa. Vale. No pensaba pararlo tampoco, ¿eh? Y entonces, pues disfrutar esa vida, ¿no? Con una mayor calidad es lo más importante. Y entonces, la aborto y prevención por bandera, siempre. Totalmente. Y el problema principal en la tercera edad y con el cual es el detonante para empezar a tener una peor calidad de vida es esa pérdida de la independencia de la persona. Exactamente. ¿Vale? Que ya no solamente en cuanto a cosas cotidianas, que también, sino a limitaciones físicas que empiezan a pasar cuando empezamos a envejecer. Exactamente. Esa pérdida de dependencia, ¿no? O sea, que hay mucha gente que a lo mejor pues vive bien, ¿no? A lo mejor tiene 60 años, pero a partir de pues tener un accidente, de tener un problema, algún tipo de, por ejemplo, fallo en el corazón o cualquier cosa que ya te genera que tú no puedas hacer las cosas más básicas de tu vida, hace que vayas cada vez a peor y vayas pues generando más problemas y al final, evidentemente, el hecho de que tú pues no puedas hacer una vida medianamente decente y simplemente, pues por ejemplo, puedas ir a dar una vuelta o puedas ir a hacer la compra o hacer la comida en tu casa, pues ya eso genera cierto sentimiento de tristeza, cierto grado quizás de incluso de depresión, ¿no? En las personas mayores, porque al final pues te das cuenta de que lo más básico no lo puedes cubrir tú solo y necesitas a otras personas que te ayuden y tú pues, te sientes un poco carga en ese sentido y eso pues es normal que al final pues lo lleves mal, ¿no? Entonces prevenir antes de curar es lo más importante pues para vivir esos años lo mejor posible, como hemos comentado. También a esta edad hay cambios fisiológicos que al final hacen que vayamos teniendo como esa predisposición a envejecer peor. ¿Vale? Por ejemplo, los cambios en cuanto a el hambre, a la saciedad, a menos apetito. Al final, si además estamos más solos, es más difícil que yo los hábitos en los cuales no tengo tantas señales internas de decir, vale, de normal se come en casa a las 3. Pues si yo empiezo a perder esas ganas de comer y no tengo a nadie que me acompañe en la mesa a poder comer, al final es muchísimo más complicado que una persona mayor se acaba nutriendo bien y es más sencillo que coma pues un trozo de pan o coma un poco de caldo, de sopa y ya está. Porque al final, pues, evidentemente, si no... O sea, es como voy a hacer la comida para uno, voy a hacer esto solo para mí, entonces es como que al final te va restando muchas cosas que antes hacías, a lo mejor cuando estabas acompañado, cuando tenías a alguien, y ahora ya no las haces. Entonces, importante... Pues... Que entendemos que evidentemente luego los hijos, pues es normal que cada uno haga su vida y que sea más complicado pues estar 24/7 con tus padres, pero sí que el... intentar un poquito estar presente en la vida de los mayores, de decirles, oye, mamá, ¿has comido? ¿Has conseguido? ¿Has hecho la comida? O llevarles comida, ¿vale? Que a lo mejor es más sencillo para ellos simplemente calentarlo y ponerle a lo mejor el letrero de lunes, martes, ¿vale? Porque si no, ves la comida ahí y dices, bueno... Pero si luego tú llegas y dices, oye, mamá, no te has comido ni el lunes ni el martes, ¿cómo puedes estar cogiendo solamente esto del tupper? Al final fomentas también que esa persona se pueda alimentar y se pueda nutrir bien en esos momentos. Exactamente. Y en ese caso, aparte de esa bajada en el estado de ánimo, que al final es normal, también repercute un poco el cómo ellos se ven y el cómo ellos, o sea, cómo se sienten y cómo se ven, ¿no? En el sentido de que al final, evidentemente, con la edad siempre va a existir una cierta pérdida de masa muscular y un aumento de la masa grasa, ¿no? Porque es una cuestión fisiológica. Evidentemente, eso siempre lo podemos frenar a través de un estilo de vida saludable, a través de una buena alimentación, una buena actividad física y un buen descanso, pues va a ser fundamental. Pero sí que es cierto que al final, inevitablemente, pues esa pérdida va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, tú ves cambios en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese base de la edad, evidentemente, para todos es algo que no nos gusta ver y que no nos gusta y que... sentir, ¿no? El decir, a lo mejor esta tripa que yo tengo ahora, yo no la tenía antes. Y que también nos vende mucho que, oye, a los 50 años pues sigues teniendo el vientre plano sí o sí, o después de, yo qué sé, después de un embarazo y de un parto, a las 2 semanas tienes el cuerpo perfecto y cuando vas envejeciendo al final, igual, la menopausia aparece y el acúmulo de grasa se da directamente en el vientre. Y esas son cosas que, pues, tenemos que ir asumiendo dentro de lo que sería un poco esta salud, pero claro, o sea, no podemos
fustigarnos por decir que mi cuerpo está cambiando mientras estoy evolucionando en la vida, porque es que es lo normal. Y es que además en eso también lo que suele pasar es como que vemos que hemos ganado peso, lo que tienden a hacer es aún, bueno, es que igual tengo que comer menos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final lo que da lugar es a una desnutrición, porque realmente los requerimientos siguen estando ahí. Y aunque son un poquito más bajitos, porque también el gasto metabólico es más bajo que en las personas adultas, realmente el hecho de comer poco evidentemente va a tener más papeletas para que tú al final tengas una desnutrición o puedas tener en un futuro una desnutrición. Totalmente. Y que tenemos que contar con que si yo estoy haciendo lo que al final acaba pasando, que es generando ese déficit calórico en una persona de la tercera edad, que además no estamos haciendo nada de ejercicio de fuerza ni nos estamos moviendo tanto como nos movíamos antes, o no estoy haciendo el mismo gasto que tenía antes, la masa muscular se pierde. Y ahí estamos llegando a niveles de sarcopenia a esas edades que se acompañan con osteoporosis y pues es un bucle en el cual al final pues vas generando que tienes menos masa muscular, menos independencia, no te puedes mover, necesitas más gente, sigues perdiendo más masa muscular porque sigo viéndome más con un cuerpo que no me gusta, como menos para llegar a esa forma física y al final es un bucle que, pues como has dicho, se acompaña de tristeza, de... Exactamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta quizás dos cosas importantes que más o menos, bueno, hemos nombrado la cantidad, ¿no? Sí. Que solemos tirar a comer menos. Entonces, tenemos dos problemas principales, que uno sería pues la cantidad y por otro lado también sería la calidad, que evidentemente en las personas mayores pues no suelen comer mucho pues ultraprocesados o comidas que no son saludables, en cierto modo, ¿no? Pues porque siempre pues hay más platos de cuchara o más alimentos que en sí son más de la cocina tradicional, pero sí que es cierto que hay, pues, por ejemplo, cosas muy famosas como de toda la vida, ¿no? Como puede ser el colacao, o como puede ser las galletas María, o como pueden ser los embutidos, que es algo de hace muchos años. Las personas mayores tampoco asocian que esos alimentos no son alimentos de calidad a día de hoy y que evidentemente van a poder mermar un poco su salud. Entonces, sí que es cierto que a nivel general, en cuanto a calidad de alimentos, no suele haber mucho problema, pero sí que quizás tenemos que revisar un poquito ciertos cambios y ciertas cosas que podemos cambiar, aunque existe cierta resistencia. Totalmente. También hay el tema de que al final las enfermedades que son más prevalentes en estas edades serían la diabetes, serían la hipertensión, sería el colesterol alto, ¿vale? Y justo lo que has comentado, en plan las pautas principales para reducir el riesgo de diabetes es evitar toda esa bollería industrial, todos esos productos ultraprocesados con cantidades de azúcares ingentes. Totalmente. Reducir el tema de los embutidos, que es una cena que es súper recurrente decir, es que no tengo nada que cenar, pues me tomo una tostada de jamón, ¿vale? Y al final es un fiambre o de mortadela, porque pensamos que como tiene aceitunas es buena. Entonces, son alimentos que igualmente van aumentando, que acabemos tirando a enfermedades que son más... Y dentro de las recomendaciones, ¿no? Pues podríamos decir pues, un montón de nutrientes que al final son importantes durante esta etapa, pero sí que es cierto que al final tampoco... o sea, es mejor fijarse, ¿no? Quizás en ciertas cosas que son fundamentales, ¿no? Y que podamos aplicar realmente luego en el día a día, en lugar de poner como 1000 objetivos que al final son muy complicados, sobre todo los cambios en las personas mayores, que al final es algo que es complicado, ¿no? Entonces, como recomendación más importante, os traemos el tema de el consumo de proteínas, ¿vale? El consumo de proteínas que sea de calidad, ¿vale? Es decir, que en lugar, por ejemplo, de los embutidos, ¿no? Que dices, es que estoy comiendo carne, no, es eso... Amigo, no. Es de todo menos carne. Exactamente. ¿Vale? Entonces, realmente, pues esa proteína de calidad que lo que va a hacer es que intentemos mantener esa masa muscular lo mayor posible, ¿vale? Que también yo sé que es algo que es complicado para las personas mayores porque también suelen tener problemas a la hora de masticar, a la hora de deglutir ciertos alimentos. Entonces, para ello siempre, evidentemente, pues existen muchas opciones, ¿no? Que se pueden adaptar para que esas personas, pues al final consigan el aporte de proteínas que realmente necesitan sin que pues pequemos, ¿no? de menos y que luego pues termina viendo esa sarcopenia que ya has comentado antes. Que ahí puede venir muy bien el utilizar o el intentar que tu abuela o tu abuelo entienda que la proteína en polvo es un buen recurso para poder aumentar el aporte proteico de sus comidas, independientemente de que
haya esa reticencia de decir, jo, es que no quiero echarme un polvo que no sé ni lo que es, ¿vale? Pero de verdad es que si tu abuela solamente quiere tomarse un puré o algo de cenar líquido, es mucho más fácil que le eches un scoop al puré y tenga un aporte mayor de proteína y podamos evitar esa sarcopenia a que no tome nada. Entonces, Totalmente. intentar trasladar ese recurso Sí, o que- bastante útil y lo hay de sabor neutro, para que no hace falta que sea de sabor a piruleta y te tomes el puré sabor a piruleta. Exactamente. Por ejemplo, o incluso en forma de batido, o sea, mi abuela lo toma y entonces yo, evidentemente, tú puedes tener ahí, ¿no? El shaker, ¿no? Con la proteína. Y no necesitas tomártelo en el momento, quiero decir, a lo Claro. mejor a ti pues te gusta más tenerlo en el frigorífico y ir poco a poco sorbitos al día y darle un traguito cuando te apetezca. Claro, Entonces, o en el ojo. vaso de leche o en el café, Exactamente. incluirlo en bebidas que son mucho más sencillas y puedes ayudarte a llegar a un aporte bueno de proteínas. Exactamente, y ahí poco a poco ir introduciendo porque de verdad que va a ser muy importante. Y unido esto un poquito al tema de la proteína, tenemos pues algo que quizás pues no se suele hablar mucho, ¿no? El tema de la suplementación. Que sería pues el suplemento más estudiado que siempre pues se utiliza mucho en el mundo del deporte, Sí. pero que también lo podemos trasladar a las personas mayores y se han hecho gran cantidad de estudios en torno a los beneficios que puede tener, ¿no? Y estamos hablando... Sobre todo a nivel neurológico. Sí. ¿Vale? Que hay muchísima mejor... No hemos dicho el suplemento, Elena. ¿Cómo que no? Que no lo quites ¿No lo has nombrado. dicho? No. Estábamos hablando... Yo ya le he dado por nombrado. Estamos hablando de la creatina, ¿vale? Sí. Que es un suplemento que Elena nos va a comentar. Bueno, que evidentemente se ha visto bastante mejora frente a la memoria, ¿vale? Sí. Y a la capacidad de enfocarnos en las tareas que estamos haciendo. Entonces, en esas etapas en las que pues, es muchísimo más normal que empecemos a perder esa capacidad de enfocarnos, esa memoria, esa pérdida a corto plazo de memoria, pues que sí que se ha visto que hay una mejora con la creatina. Exactamente. Y eso junto con el mantenimiento de la masa muscular. Efectivamente. Que también es uno de los grandes efectos. Y bueno, realmente hay muchas cosas que se estudian dentro de la creatina, pero yo creo que las dos con las que nos tenemos que quedar y de la forma en la que yo creo que a las personas mayores más les puede beneficiar es a través de pues ese mantenimiento de la masa muscular, evitando esa pérdida. Y luego, por otro lado, tendríamos pues esa mejora a nivel cognitivo, Totalmente. que pues es una cosa muy común en las personas mayores. Ay, es que se me olvida esto, se me olvida todo, chica, últimamente. Totalmente. Y acompañarlo todo de el ejercicio físico. Que ya sabemos que somos muy pesadas con el ejercicio físico, pero es que realmente lo que necesitamos es que la masa muscular se entere de que la necesitamos y de que no se puede ir. Porque en esas etapas sé que es muy chocante a lo mejor decirle a tu abuela, oye, te tienes que poner a hacer ejercicios de fuerza, pero no significa que tu abuela ahora vaya a ser Hulk y de repente empiece a levantar peso muerto, pues como la señora esta de internet que amo y adoro, que, Ya sé quién dice. que es la caña y aspiro en mi vida a ser ella, de verdad. O sea, bueno, no a ser ella físicamente, pero sí en plan a que yo llegue a esa edad así de... ser capaz de levantar ese de peso, top, ¿no? efectivamente. Pero sí que simplemente quizás para tu abuela hacer ejercicio de fuerza sea levantarse de la silla, sea coger una taza 20 veces o llegar a un armario, ¿vale? Entonces, que tu abuela no se quede parada, de verdad, que no se quede parada, que no sea no estoy en el sofá para siempre, no estoy sentada para siempre, o no estoy con el libro, estoy con el ganchillo, ok, fantástico. Todo lo que sea ejercicio mental y movimiento, todo eso está muy bien, pero necesitamos que los músculos se den cuenta de que los necesitamos. Exactamente, y de que tienen que trabajar, porque si no al final es lo que suele pasar mucho, que a lo mejor pues tienes un problema, tienes algún tipo de problema que te hace, por ejemplo, estar durante un tiempo en silla de ruedas, Claro. y si no consigues, pues a lo mejor tienes la posibilidad de conseguir volver a andar, pero para eso tienes que, evidentemente, tener un esfuerzo y volver a activar todo el cuerpo. Entonces yo creo que pues ahí siempre es importante pues para vivir esos años con la mejor calidad de vida posible. Efectivamente. Y dicho todo esto, una de las cosas que no sé si os sonará o no, pero yo creo que es algo que hay un documental en Netflix. Sí, En Netflix que hay un podéis documental, efectivamente, que habla sobre las zonas azules. ¿Qué diréis? ¿Qué es esta movida? Pues las zonas azules son
como puntos estratégicos de la Tierra, ¿no? Que normalmente pues suelen ser islas o sitios donde pues hay como pequeños grupos de población y en esas zonas se concentran pues gran cantidad de personas que tienen pues más de 100 años. Entonces se estudió... Y que llegan con una buena calidad de vida. Exactamente. Se estudió porque esas personas pues llegaban a esa edad y con esa calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí tampoco hay que como dar por hecho simplemente todo. Que es lo que comen, ¿no? Porque al final estamos hablando de diferentes zonas y en cada zona hay una cultura diferente y en cada cultura se consumen unos alimentos diferentes. Entonces, en unas zonas, por ejemplo, se consumen más vegetales y en otros, en cambio, pues son más hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí de importante? Pues el global, ¿no? Que yo creo que es una cosa que hablamos mucho siempre. Muchos factores que acababan sumándose y que hacían que al final esta gente, esta población en concreto, tenga muchísimo más esperanza de vida y con una mejor calidad. Y entre ellos, que a mí me encanta, pues estaba el ejercicio físico o al menos que el territorio en el que te encuentres te obligue a moverte y a que tengas que usar los músculos. Es decir, pues que tu pueblo a lo mejor es más cuesta. Había pueblos gente que simplemente con el hecho de tener un huerto, son actividades que no demandan un ejercicio físico de venga, te vas a poner a correr aquí alrededor del pueblo, ¿vale? Pero sí que es el ejercicio mínimo como para que una persona, genere unos hábitos que son más saludables y que genera una rutina en la vida de la persona, al tener que cuidar de unas plantas, fantástico, más luego el ejercicio físico que tienes que hacer a la hora de, pues, cultivar, poner las plantas, etcétera. Entonces eso se veía que era un factor bastante importante. Súper interesante, ¿no? Yo creo que es una cosa que al final hay que ver qué se está haciendo bien, ¿no? Para llegar a ese punto. Y yo creo que también al ser sitios en los cuales no existe esa globalización, pues tampoco existen tantos niveles de contaminación. Totalmente. Probablemente tampoco de radiación, porque al final pues la gente tiene una vida más simple, una vida con menos estrés, con un mayor nivel de socialización, ¿no? Que en esta sociedad actual en la que vivimos de forma muy individualista. Sí. Era muy importante. Ahí también se veía como se hacían muchos grupos de señores mayores como si fueran familia. Entonces es mucho más sencillo que las personas pues tengas la posibilidad de tratar día a día con otras personas, que otras personas te lleven. A lo mejor pues un día estás más decaído, te sacan de casa, te dan una vuelta, consigues tener como mucha más vida social y es más sencillo que esa soledad y esa tristeza y esa falta de rutina familiar te atrape y acabes teniendo una peor calidad de vida. Y hablando sobre todo del tema del individualismo, yo creo que como cosa importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que en esta sociedad tan individualista muchas veces dejamos a las personas mayores fuera de nuestros círculos, porque al final pues cada uno tiene su vida, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tus hijos, tal, y muchas veces es como que son un poco olvidados, ¿no? En cierto modo. Entonces desde aquí pues queremos hacer un llamamiento, ¿no? A todo el mundo a que nos demos cuenta de que al final las personas mayores son importantes, han formado parte de la generación anterior, ¿no? Y que al final se merecen como todos el vivir bien pues toda su vida. Sí, sobre todo que al final tú cuando eres más joven y tienes un propósito de vida y una rutina y un enfoque frente a tus objetivos laborales o personales, es muy sencillo sentirte lleno, pero cuando de repente se acaba esa etapa en la que tú estás activo de forma laboral, estás pues más presente en las familias o más presente en tu propia familia, cuando eso se acaba y de repente llegas a esa etapa en la que ya es como que acabas sintiendo que eres un poco lastre de tu familia, porque no quieres tampoco ser una carga, es más complicado para ellos. Al final, si se pierde la motivación principal, se empieza a entristecer. Totalmente. Yo creo que siempre al final hay que intentar tener un para qué, ¿no? Que a lo mejor Totalmente. ya no puedes trabajar, ¿no? Como a ti te gustaría, pero estoy segura de que algo puede haber que te motive, Hombre, algo que te gustaba antes, o pues oye, apuntarte a cosas que nunca habías pensado. A lo mejor pues te tienes que apuntar a baile, o a lo mejor te tienes que apuntar a pintar, aunque tengas 70 años. Es que no pasa nada, si es que nunca es tarde para aprender cosas. Es que puedes descubrir que de repente te gusta hacer ganchillo, de repente te gusta pintar maquetas, o de repente te gusta hacer cuadros. Es que de verdad que es que es el momento en el que más cosas podéis probar. Totalmente. Y está ahí, o sea que vamos.
¿Y qué más Bienvenido da? sea. Ya con la edad se me va perdiendo la vergüenza. O sea, que Totalmente. fuera. O sea, ya Totalmente. hacer lo que a uno le apetezca, vamos. Efectivamente. Totalmente. Que si quieres Yo aprender- aspiro a eso, ¿no? A de mayor no tener vergüenza de nada y hacer lo que me dé la puñetera gana. ¿Qué quieres que te diga? Sí, desde el respeto al resto, pero sí. Por supuesto. Y bueno, para terminar, pero sin terminar. El número sin para... No sé cómo era, se me ha olvidado la Vale, frase, bueno, pero pues- bueno, da igual. La cuestión es que me di dentro intro. nuestra sección favorita. Eso. El alimento de turno. Efectivamente. Dentro intro. Y el alimento que traemos son las semillas de chía. Cuéntanos, Beatriz. Vale, ¿y por qué para las personas mayores principalmente? Hombre, Que efectivamente. en este caso, principalmente porque tienen un alto contenido en ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para el rendimiento a nivel cerebral, ¿no? A nivel cognitivo tienen gran importancia y por otro lado también tienen gran importancia a nivel de la patata, a nivel cardiovascular. Bien. Nos van a ayudar a regular todo ese sistema cardiovascular y que funcione a tope como queremos, ¿vale? Efectivamente. Además de ello, ¿qué tienen? Tienen alto contenido en vitaminas, en minerales y en antioxidantes. Y otra cosa muy importante, que es importante tener en cuenta porque a estas edades el tránsito intestinal también muchas veces se ve un poquito ralentizado, sería el alto contenido en fibra que tienen, ¿no? Entonces, es una receta que es que es un alimento que es muy versátil y que se puede utilizar en multitud de recetas. Lo podemos utilizar como postres, pues con yogures, hidratando bien las semillas para conseguir así esos efectos. También lo podemos incluir en ensaladas o en diferentes elaboraciones, que queda muy bien y que al final también tiene un alto poder saciante, ¿no? Que va a hacer pues que nos mantengamos ahí con una buena saciedad durante todo el día, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Sí que recalcar el hecho de que, por favor, hidratemos las semillas, porque si no, sí que nos vamos a atascar. Exactamente, y no pasarnos mucho de dosis la primera vez, porque hay mucha gente que se viene arriba y de repente empieza a hidratarse, empiezan a comer gran cantidad cuando no la han comido nunca y les da una indigestión que luego están con unos dolores de tripas que flipas, que no se nos vaya mucho la mano. Quiere decir, a lo mejor, pues eso, hidrata 2 cucharaditas y probamos qué tal, con un poquito de yogur, tal. Claro. Y que a mí me gustan, a mí me mola la textura rara que tienen. O sea que... Un poco random, pero sí. Sí, pero está chulita, está chulita. O sea que, bueno, pues adaptaremos las semillas de chía para todos nuestros mayores y para nosotros también, porque ya hemos dicho que prevenir al final acaba siendo la cura. Exactamente, y siempre, siempre, siempre tenemos que cuidar nuestra salud. Efectivamente. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado como siempre. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De verdad. De las que prefieren la prevención antes que la curación. ¿Pero me vas a decir así? Bueno, prevención y curación. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. No lo ibas a decir así, estoy una mentirosa.